que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para ser enviados, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Para ser enviados se necesitan recursos. Y todos los que quieran ser obedientes a la voz de Dios para colaborar con la propagación del evangelio, este martes 14 se va a recoger una ofrenda especial para ellos. ¿Cuántos quieren participar en la propagación del evangelio? Amén, amén. Quiero invitarte en este momento que me ayudes a hacer una declaración. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Por tanto, hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Como decíamos hace unos momentos, en estos 40 días de fe hemos visto milagros impresionantes. Dios ha estado trabajando en nuestra fe, a tener una fe inmediata, a tener fe para los procesos, a tener fe para perseverar, a tener fe a pesar de las circunstancias, a tener fe, una fe corporativa, que es como cuando el cuerpo de Cristo se une para orar y ver milagros suceder, milagros impresionantes. Este martes el pastor Irán predicó con uno de sus versículos centrales fue: debemos estar puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. La palabra de Dios dice: Él es el autor. Eso quiere decir que Él la concibió. Cuando nosotros escribimos una canción no sale nada más porque sí, sino que primero tenemos que concebirla en nuestro espíritu y para poder escribir. De lo mismo sucede con nuestro Señor. Él primero concibió la fe y después no solo la concibió, sino que también la plasmó en nosotros y la consumó, la realizó, puesto que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando se obtiene lo que se espera, esa fe es consumada. Esa fe es consumada puesto que se materializa lo que se esperaba, aunque no se viera. Dios depositó en cada uno de nosotros una medida de fe, razón por la cual Jesús en numerosas ocasiones retó a ciertas personas para recibir una bendición, para recibir una sanidad, para recibir una promesa según la medida de su fe. Dile a la persona que está al lado tuyo: Dios va a retar tu fe. Dios reta a personas según la medida de su fe. La palabra de Dios relata en numerosas ocasiones esta verdad. Dice la palabra de Dios que Jesús iba rumbo a casa de Jairo, porque la hija de Jairo estaba enferma. Cabe recalcar que mientras Jesús iba camino a casa de Jairo, su hija muere. Pero en el trayecto se encuentra con una mujer que nosotros en la escritura la conocemos como la mujer del flujo de sangre, que ella decía: si tan solo tocare el borde de su mano, seré sana. Y dice que entre la multitud ella tocó el manto de Jesús. Y cuando tocó el manto de Jesús, Jesús se volteó y dijo: ha salido por poder de mí. ¿Quién me ha tocado? Y él dice: Señor, yo te toqué. Dice: tu fe te ha salvado. Fíjense, no solamente la sanó, sino también la salvó. Porque dice, nosotros podemos ver que era una enfermedad degenerativa que ya llevaba 12 años con esa enfermedad. Tarde que temprano esa enfermedad la iba a matar. Pero también la palabra de Dios dice que el que cree, sí, pero también la palabra de Dios dice que cuando nosotros creemos hemos pasado de muerte
a vida eterna. Entonces le dice el Señor, ella iba por su sanidad y Dios la sorprende y le dice: eres salva. Llega a casa de Jairo, resucita a la hija de Jairo. En ese trayecto también estuvo retando la fe de Jairo. No solamente él tenía poder para sanar a un enfermo, sino también para resucitar a un muerto. Sale de la casa de Jairo y a su encuentro vienen dos ciegos. Y esos dos ciegos le dicen: Señor, sánanos. Y Jesús les dice y reta su fe: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos dicen: sí, Señor, tú lo puedes hacer. A lo cual Jesús les dice: se haga conforme a tu fe. Y al instante los dos fueron sanos. La palabra de Dios también nos muestra un relato acerca de la mujer cananea. La mujer cananea que tenía una hija que tenía un espíritu inmundo. Y esa mujer cananea, por cuestiones culturales, no podía acercarse a Jesús, porque Jesús era judío. Entonces, cuando ve a Jesús, ella le dice: Señor, Señor, sana a mi hija. A lo cual Jesús, retando también su fe, sabiendo que este problema cultural, le decía: yo no he venido más que con la casa de Israel. En pocas palabras, diciéndole: yo no vine para ustedes, yo vine para el pueblo de Israel. Pero Jesús lo que estaba haciendo era retar su fe. A lo cual ella respondió, y el Señor le dijo: no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella respondió: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor se voltea y le dice: mujer, qué grande es tu fe, hágase lo que tú quieras. Fíjate este detalle. Jesús no le dijo: oh mujer, veo tu desesperación. Oh mujer, qué grande es tu problema. Oh mujer, qué difícil. Debe ser difícil tener una hija. Imagínate la gente que te debe estar diciendo cosas acerca de tu hija. No, Jesús le dijo: grande es tu fe, hágase lo que quieras, lo que tú quieres. Porque el Señor no se mueve por la necesidad, se mueve por la fe. La fe es una de las llaves que nos permiten acceder a las promesas de Dios y a las bendiciones de Dios para nuestra vida. Razón por la cual Dios está interesado en hacernos desarrollar y aumentar la medida de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En pocas palabras, entendemos que lo que Él prometió lo va a cumplir. Lo que Él prometió lo va a consumar. Esa es nuestra fe. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo no sé ustedes, pero yo tengo promesas de Dios que ya se han cumplido en mis vidas, pero otras no. Pero si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Esa es nuestra fe. Si Él lo prometió, Él lo consumará, Él lo cumplirá. Muchas de esas promesas son como entrar a nuestra tierra prometida, la tierra de las promesas a los cuales los israelitas añoraban, deseaban entrar. Dios hace un pacto con Abraham y le dice: Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. ¿Ves las estrellas de los cielos? ¿Ves la arena del mar? Pues así será tu descendencia. Y Abraham obedece a Dios. Entre paréntesis, la obediencia es la prueba máxima de fe. Abraham obedece a Dios, sale de la comodidad de su hogar y es llevado al desierto. Y estando allí en la nada, solo, sin familia, Dios empieza a prosperarlo.
y de la nada Dios empieza a crear un todo. Y es que a veces Dios necesita llevarnos al desierto como llevó a Abraham, para enseñarnos a depender de Él. El desierto es símbolo de carencia, es símbolo de prueba. Y a veces Dios nos lleva al desierto, nos lleva a la nada, y en muchas ocasiones a perderlo todo, para aprender a depender de Él, para que de ahí Dios haga algo nuevo y de la nada Él haga un todo. Por muchos años Abraham tuvo que aprender esta dura tarea de pasar la prueba del desierto, en el desierto. Pero al final de la historia, Abraham es conocido como el padre de la fe. Al final de la historia, Abraham es conocido como el padre de la fe. Quiero relatarte ese momento desde que Abraham recibe la bendición de Dios, recibe la promesa de Dios de introducirlo a la tierra prometida, y después hasta el momento en el cual estaban los israelitas en el frente de batalla, esperando que los sacerdotes tocaran el shofar después de haber dado 7 vueltas a Jericó para entrar a la tierra prometida. Después de ese momento que estaban esperando que sonara el sonido del shofar y gritar para que los muros cayeran. Desde que Dios le dio la promesa a Abraham hasta que sucedió pasaron 500 años. Y esto no fue a causa de Dios, sino fue a causa de la falta de fe. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, y me voy a saltar mucha historia por cuestiones de tiempo, ¿ok? Abraham tiene 2 hijos, Ismael y Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac tuvo 12 hijos. No, perdón. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob, Dios en un tiempo le cambia su nombre y le cambia el nombre a Israel. Qué bonito nombre, de verdad. Solamente a Dios se le pudo haber ocurrido un nombre tan bonito. Para los que no saben, así me llamo yo, hermanos, disculpen eso. Le cambia el nombre a Israel, y de Israel salen 12 hijos. Si hay algo que saben hacer bien los judíos, es hacer dinero y hacer hijos. Tuvo 12 hijos, entre los cuales estaba uno que se llamaba José. José tenía la capacidad, tenía el don de interpretar sueños, y eso le hizo llegar a ser hasta segundo de Faraón. Hubo un momento en que hubo sequía y esterilidad en la tierra, y estaba José en Egipto, y llama a toda su familia para entrar, porque el único lugar donde había en ese momento prosperidad era en Egipto. Y entra toda su familia a Egipto. Dice la palabra de Dios que cuando José le interpretó el sueño al faraón, tenía 30 años. También la palabra de Dios dice que cuando José murió, tenía 110 años. Al morir José, la generación de esos egipcios desconocieron la bendición que les habían aportado el pueblo judío, el pueblo hebreo, a Egipto. Y como vieron que se multiplicaban como conejos, entonces dijeron: este pueblo se me está haciendo de gran número, y entonces vamos a esclavizarlos. Y desde que murió José, desde que entraron a la tierra, de Egipto, hasta que murió José, pasaron 80 años. 80 años equivalen a 2 generaciones. Bíblicamente, una generación en la Biblia son de 40 años. 2 generaciones pasaron en prosperidad aparente. Me voy a salir un poquito, pero igual quiero hablarles acerca de este punto. El pueblo de Israel entró a Egipto, y al haber entrado en Egipto, había un tiempo en el cual era de prosperidad, pero se sintieron muy cómodos en Egipto. Egipto es un cuadro del mundo. Se sintieron muy cómodos allá. Pero no hay que olvidarnos
de que el príncipe del mundo es Satanás, y tarde que temprano iba a sacar sus garras. Y lo que a lo mejor iba a ser un tiempo, les tomó 400 años como esclavos. Ellos tenían una promesa, pero se sintieron cómodos en el mundo, en vez de tomar la promesa que habían recibido. Avanzamos en la historia. Pasan 400 años. Eso quiere decir 10 generaciones. 10 generaciones como esclavos en la tierra de Egipto, hasta que viene Moisés con la encomienda de liberar al pueblo. Después de las 10 plagas, lo libera con el poder de Dios y salen rumbo al desierto. ¿A dónde los llevó? Al desierto. ¿Abraham a dónde los llevó? Al desierto. Salen rumbo al desierto. Y allí se encontraban, dice la palabra de Dios, que se encontraban en el desierto de Parán. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, envía a 12 espías para reconocer la tierra. Fíjense, enviaron a 12 espías. Y vamos a ir por favor a Números capítulo 13. Números capítulo 13. Antes de ponerlo en pantalla, por favor, quiero decirles, el pueblo que entró de cientos, cuando salió de Egipto, la historia y los cálculos matemáticos dicen que eran 3 millones de personas que anhelaban ver cumplida la promesa de Abraham, la promesa hecha al padre de la fe. Solo que esa generación había en ellos mucho deseo, pero no había fe, porque anhelar no es sinónimo de fe. Desear no es sinónimo de fe. Yo puedo desear un negocio, yo puedo desear una familia, yo puedo desear una casa, yo puedo desear una carrera, pero eso no significa que yo tenga fe. El pueblo recordaba la promesa hecha a su antepasado Abraham y deseaba entrar a la tierra prometida. Pero desear y anhelar son cosas buenas, sí, pero a Dios no le mueve nuestro deseo. A Dios le mueve nuestra fe. A Dios le mueve nuestra fe, porque el desear cualquiera lo puede hacer, pero el tener fe compromete. El tener fe nos hace sacrificar, pero tener fe también nos hace caminar hacia adelante. No, mis queridos hermanos, desear y anhelar no son sinónimos de fe. Y el pueblo de Israel era una generación que deseaba que se cumpliera la promesa, pero no era una generación de fe que estaba dispuesta a ir y conquistar. Moisés los saca de Egipto, empieza su peregrinar en el desierto, llegan a Parán. Y Números 13, por favor póngamelo en pantalla. Números 13, capítulo 13, del versículo 17 al 33. Vamos a hacer esta lectura. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaba Aimán, Sesai y Taimai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Imagínense qué tan grande era ese racimo de uvas, que entre 2 personas cargaban ese racimo.
Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Cuántos días? ¿Te suena familiar el número? Vamos. Anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra al cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y allí está el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes como Goliat. Amalek habita en el Negev. El Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Todos ellos eran enemigos del pueblo de Israel. Y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Lo único en lo que estuvieron de acuerdo los dos espías es que efectivamente era una tierra donde fluía leche y miel, que habían ciudades fortificadas, una tierra fértil. Pero 10 de ellos se enfocaron, en vez de enfocarse en la promesa, se enfocaron en el problema. Y como era una generación que solamente anhelaba la promesa y no era una generación de fe, era más fuerte la desesperanza. La perspectiva era de temor y duda, en vez de creerle a Dios que estaban a punto de entrar a poseer la tierra de la promesa. Después de 500 años, por fin iban a ver materializada la promesa y ver consumada la razón de su fe. Pero se enfocaron en los gigantes, se enfocaron en los problemas. Y nosotros podemos poner juicio sobre ellos, pero no podemos poner juicio sobre ellos sin señalarnos a nosotros mismos. Porque en muchas ocasiones nosotros nos hemos enfocado en el gigante, nos hemos enfocado en los problemas, nos hemos enfocado en las enfermedades, nos hemos enfocado en lo que nos falta, nos hemos enfocado en las circunstancias, nos hemos enfocado en la prueba, en vez de enfocarnos en la palabra, en vez de enfocarnos en la promesa, en vez de enfocarnos en lo que Él dijo. Porque si Él lo dijo, sabemos que Él lo hará. Esa falta de fe al pueblo de Israel le costó pagar por 40 años más. Estuvieron vagando en el desierto, en la prueba, 40 años más. Imagínense, está el desierto de Parán y no muy lejano está la tierra prometida. Estaba Jericó, pasaban el río Jordán, siempre tan cerca.
siempre tan cerca de la tierra de la promesa, pero al mismo tiempo tan lejos. Siempre tan cerca de la promesa, pero al mismo tiempo tan lejos. Dios les dijo que los iba a introducir a la tierra prometida. Esa falta de fe le costó vagar por los desiertos 40 años. Siempre tan cerca de la promesa, pero al mismo tiempo tan lejos. Se asombraron por ver que había gigantes en las ciudades. ¿Y qué esperaban? Si fuera tan fácil, cualquiera hubiera podido entrar. Cualquiera lo pudiera haber hecho. Dios les dijo que los iba a introducir a la tierra prometida. Nunca les dijo que no iban a haber obstáculos. Pero por la falta de fe estuvo el pueblo de Israel vagando en el desierto 40 años. El desierto no solamente era el lugar físico en el cual ellos estaban, sino también era lo que en sus corazones había. Pero el desierto también fue el medio que Dios utilizó para renovar sus corazones, para renovar su mente, de ser una generación esclava a ser una generación de conquista, de ser una generación esclava a ser una generación de fe. El desierto fue necesario. El desierto, hermanos, también es necesario, porque así como Dios tuvo que sacar a Abraham de su comodidad para poder hacer algo, así fue necesario también meter al pueblo de Israel para comprender que de la nada Dios también podía hacer algo. No te quejes, no te quejes del desierto. El desierto también es necesario para forjar un corazón de guerrero, para forjar un carácter de guerrero, para formar y forjar una mente de fe. A los israelitas les tomó 40 años, pero después de 40 años ya había una generación que si les decías hay que ir a la casa de bendición, decían: amén, heme aquí, envíame a mí. Hay que ir a orar por los enfermos, a los hospitales. Yo iré, Señor, para esta hora he llegado. Había una generación que cuando Dios les decía algo, ellos lo hacían. Esa era la generación que ya había pasado por la prueba, que ya había pasado por el desierto, que ya sabían sembrar en buena tierra. Deuteronomio 8 del 1 al 3. Vamos a ir por favor a Deuteronomio 8 del 1 al 3. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Qué es lo que estuvo probando Dios en el desierto al pueblo de Israel? Su corazón, dice la palabra. Pero ¿qué había en su corazón? Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, y su boca solamente había incredulidad. Solamente había incredulidad. Y el desierto fue necesario para transformar su corazón a un corazón que dependiera solamente de Él, y de creer que si Dios lo había prometido, Él había sido el autor de la promesa, Él lo iba a cumplir. Que Dios no los había sacado de Egipto para hacerlos morir en el desierto. Si Dios los había sacado de Egipto, es porque los iba a introducir a la tierra prometida. Y yo vengo a decirte en esta mañana: Dios no te sacó del lodo, Dios no te sacó del mundo,
Dios no te sacó del mundo para dejarte en el desierto. Dios te ha traído hasta aquí porque Él quiere y Él va a introducirte a la tierra prometida. Si tú estás pasando por un desierto, esto es temporal. Si tú estás pasando por un tiempo de prueba, esto también pasará. Pero más vale que cuando venga el Hijo de Dios haya fe en la tierra. Lucas capítulo 18, verso 8 al 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Lucas 18 del 8 al 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto. Dice, os digo que pronto, di conmigo, pronto les haré justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estos 40 días de fe, dáselo fuerte. Estos 40 días de fe, una campaña llamada no es por vista, es por fe. Sin embargo, en estos 40 días de campaña, así como en los 12 espías, Dios nos ha permitido ser introducidos a la tierra prometida, para ver si allí es tierra fértil, para ver si allí hay una sanidad para ti, para ver si allí hay un nuevo negocio, hay un nuevo trabajo, hay puertas abiertas, cielos abiertos, para que tú pudieras creer. Dios nos introdujo por 40 días en lo que podría ser nuestra tierra prometida. Para algunos fueron 12 espías, 2 de ellos regresaron diciendo: vamos a ir a la tierra, vamos a conquistarla. 10 de ellos se enfocaron en el gigante. Para muchos, a lo mejor en estos 40 días fue un tiempo de ver gigantes. Fue un tiempo de ver problemas. Fue un tiempo de ver barreras. Pero hoy en esta mañana te digo, hoy en esta mañana te profetizo: el Señor va por delante de nosotros, abriendo caminos, sendas por donde no hay, llevándonos a la victoria. Y si tú lo puedes creer, si tú tan solo pudieras creer que la victoria está más cerca de lo que tú crees, de lo que tú esperas. Nos ha introducido a la tierra donde fluye leche y miel, para saborear sus frutos, para decirnos: mira lo que tengo para ti. Esa sanidad es tuya. Sí, sí es verdad. También hay gigantes que se levantan. También hay barreras y muros altos. Y a lo mejor, a tu parecer, ellos te miran como langosta, como si fueras algo insignificante. Pero vienen estos días que el varón de guerra, Hashem, el poderoso en batalla, peleará la batalla para con su pueblo y nos hará justicia. El pueblo que antes era miedoso, después del desierto, ahora estaba en formación de batalla. Y allí estaba el pueblo que dejó de quejarse de sus líderes, que dejó de quejarse de la situación, que dejó de quejarse y empezó a escuchar el consejo de Dios, y atesoró la palabra de Dios, y escuchó las instrucciones y obedeció. Josué capítulo 6 habla acerca de la toma de Jericó. Josué capítulo 6, verso del 1 al 5. Después nos vamos al 10 y después nos vamos al 20. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Solo en este pedazo de la escritura hay un mensaje poderosísimo.
Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. 40 años antes, ellos habían entrado como espías. Ya quieren entrarle en la guerra a estos muchachos, ya los vi. 40 años antes, ellos habían entrado como espías, miedosos, y decían: son tierra de gigantes, y para nosotros somos como langostas, y también les parecemos eso a ellos. Y el pueblo de Israel tenía miedo. Pero ahora, ponme por favor la escritura, en el 1 por favor, Josué 6:1. Ahora Jericó estaba cerrada, que no entren ninguno de ellos. Pero no nada más cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Lo que tú temes, cuando tú tienes fe, tus enemigos te temerán a ti. Yo le temo a la pobreza, pero cuando tú tienes fe y te paras en las promesas de Dios, la pobreza, la esclavitud, la enfermedad temen a los hijos de Dios. ¿Qué fue lo que cambió? Yo quiero que me digas qué fue lo que cambió. El pueblo de Israel ahora tenía un arma poderosa. Ahora tenía un ejército con carros de caballo, y tenían algunos cañones, o tenían algo así. Y fíjate este detalle. Nosotros decimos: no, tenían a Dios, pero también lo tenían antes. Allí, date cuenta de este detalle. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió fue su fe. Lo que cambió fue su fe. Ellos creyeron a Dios. Lo que Dios ya les había dicho antes. No eran las armas que tenían, porque eso no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. No dependían de lo que tenían, sino creyeron quién estaba con ellos. Muchas ocasiones nosotros no hemos podido ver conquistas y llegar a la promesa, y la razón no es porque Dios no esté. La razón no es porque Dios no quiera. La razón no es porque es que eso no es para mí. La razón es porque nos falta fe. Pero cuando nosotros tenemos fe, entonces podemos tomar las bendiciones que desde el principio Dios ya tenía preparado para nosotros. Al pueblo de Israel, por la falta de fe, pasaron 500 años. La pregunta es: ¿tú vas a esperar ese tiempo para ver tu tierra prometida? ¿Sabes cuánto era el tiempo que podían haber pasado para conquistar? 40 días. 40 días. Así como tus 40 días de fe. 40 días en los cuales Dios les dijo: entra y ve si es una tierra fértil, cómo están las cosas. Entra y ve si tienen ciudades fortificadas. Entra y ve qué es lo que hay, cómo está el fruto. Entra y comprueba que es exactamente lo que yo te prometí: una tierra donde fluye leche y miel. Eso fue lo que dijo el Señor. Pero ellos se enfocaron en el problema. 40 días eran suficientes para tomar la tierra de Jericó. Pasaron 40 años. Josué 6, verso 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez.
y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevaban 7 bocinas de cuerno. Más vale que el hermano del shofar se prepare, porque ahorita vamos a hacer algo profético. Y 7 sacerdotes llevaban 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Sabes qué significa derecho y hacia adelante? Significa sin titubear, sin titubear, sin temor, sin duda, no avanzando. ¿Será que voy? ¿Será que me acerco? No, decía cada uno derecho y hacia adelante, derecho y hacia adelante, derecho y hacia adelante. Eso significaba sin duda, sin temor, con fe, con fe. Y el pueblo se estaba preparando. Ya no era un pueblo que empezaba a decir: ¿será lo que mi líder me dijo es correcto? Ya no estaba dudando, sino mente obedecía, porque la obediencia es la prueba máxima de fe. Ya no titubeaba y decía, y avanzaban derecho. Y dice Carán, entonces, fíjense, esta fue la instrucción. Entonces subirá el pueblo y cada uno derecho hacia adelante. Algo está pasando en el ambiente. Puedo sentir esa atmósfera de guerra. Puedo sentir esa atmósfera de fe. Dios está haciendo algo. Milagros están sucediendo en este lugar, en este momento. La fe está activándose de una manera impresionante. Wow. Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta que yo os diga. Hasta que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Algo que siempre pasó en esos 40 años en el desierto, que era un pueblo que cuando Moisés les decía que tenían que hacer algo, ellos decían: ¿por qué? Estábamos mejor en Egipto, donde éramos esclavos, pero teníamos ajos y cebollas. Era un pueblo que se quejaba. Tenemos que ir en esta dirección. ¿Por qué vamos a ir? Tienes que sentarte y darle lugar y espacio a la gente. No pueden apartar lugares. ¿Por qué? Háganle caso a los servidores. ¿Por qué? No más que en chicle. ¿Por qué? Siempre quejándose. Pero el pueblo de fe escucha la instrucción y obedece. Escucha la instrucción y obedece y hace. Lo que causa que todos los pueblos, que todos tus enemigos, inclusive los gigantes, teman a un pueblo que obedece y honra a Dios. Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Dieron 6 vueltas y en la última vuelta, verso 20, entonces, vamos, que entre esta atmósfera de guerra. Se escuchó el sonido del shofar. Se escuchó el sonido del shofar. Dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de bocina, gritó con vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho y hacia adelante, sin titubear. En el nombre de Jesús vamos a hacer que todo muro que nos impide entrar a la tierra prometida, entrar a la tierra de nuestra bendición, entrar a la tierra de la promesa,
en el nombre poderoso de Jesús, se va y cae. Fue cuando el pueblo gritó que cayeron los muros. Fue cuando el pueblo obedeció la instrucción de Dios que los muros cayeron. Así que yo en este momento te pido que en este momento, al sonido del shofar, des un grito de guerra, declarando proféticamente que esos muros que te impiden entrar a la tierra de la promesa se caigan en el nombre de Jesús. Vamos a ir a la cuenta de 3. 1. Vas a dar tu mejor grito de guerra, como si de eso dependiera poder entrar en tu promesa. Ten fe y ve derecho y hacia adelante, sin titubear. Vamos. 1. Vamos. Se escucha el sonido. Sí, Señor. 2. Camina derecho hacia adelante. Camina derecho hacia adelante. Camina derecho hacia adelante. Pasa. Creemos, Señor. Dile: con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Con mi Dios ejércitos. Él adiestra nuestras manos. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo. Él es la fuerza, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi ejércitos, en el nombre de Jesús. Con mi Dios yo saltaré los muros. Sí, Señor. Con mi Dios ejércitos. Él adiestra nuestras manos. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo. Él es la fuerza, mi alto refugio y mi eres mi libertador. Vamos. ¿Qué? Siento en mi espíritu, muchas personas ahorita en este momento en el espíritu están viendo su tierra prometida. Están viendo su sanidad, están viendo su carrera, están viendo restauración de ministerios, están viendo la ciudad a los pies de Cristo. Estos 40 días de fe es solamente la prueba de lo que Dios puede hacer cuando nosotros introducimos a la tierra de la promesa. No es por vista, es por fe. No solamente es una campaña, es un estilo de vida. Vivir por fe, andar por fe, caminar por fe, creyendo la promesa de parte de Dios. No es por vista, es por fe. Dile: el Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. Vamos. Los muros caen, y con ellos mis cadenas. los muros caen, se derrumba la fortaleza.
Señor entregó en mis manos Jericó. Grítalo. Toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Toca la trompeta. Una vez más. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita. Toca la trompeta. Amén. 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 Caminar con fe deja de ser una campaña y se vuelve el estilo de vida de todos los integrantes de mi GES. Esta no solamente es un deseo, Señor. Este es un clamor que hacemos delante de ti, creyendo con fe que así será. Si tú eres el autor de la fe, también eres el consumador de ella. Desear y anhelar no es sinónimo de fe. El desierto es necesario, pero cuando sales del desierto, tú decides cómo sales. La palabra de Dios también dice que Jesús fue llevado al desierto. ¿Sabes cuántos días también fue llevado? 40 días al desierto, donde fue probado, donde fue tentado por el mismo Satanás. Pero dice la palabra de Dios que cuando salió del desierto, salió empoderado del Espíritu Santo para hacer la obra que Dios lo había mandado a hacer. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad saber cómo salimos, cuándo y cómo salimos del desierto. ¿Cuándo? Cuando cambies tu mente, cuando seas transformado, te dejes transformar por Dios. Te puede tomar 40 años o 40 días. La decisión es tuya. La decisión está en tus manos. Pero cuando salgas, ten la certeza que vas a salir empoderado del Espíritu Santo de Dios. Vamos a hacerlo fuerte. Dale un fuerte aplauso al Rey. En esta mañana quiero hacer una oración para todas aquellas personas que nos visitan y han escuchado el mensaje de fe. La palabra de Dios dice: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que al que cree, dice, no será condenado, pues ha pasado de muerte a vida eterna. Dios está ofreciendo en este momento, Dios está ofreciendo en este momento la oportunidad de formar parte de la familia de Dios. Si es tu deseo, tu anhelo, pero también tienes fe para que esto suceda, yo quiero invitarte en este momento que cierres tus ojos y le digas, repitas después de mí: Señor, gracias por esta oportunidad que me das de escuchar este mensaje de salvación, este mensaje de fe. Yo creo en ti y creo que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Te abro las puertas de mi vida. En el nombre de Jesús te recibo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si tú hiciste esta oración, quiero pedirte, por favor, que me lo hagas saber levantando tu mano. Ahí donde tú estás, que Dios te bendiga. Levanta tu mano si tú hiciste esta oración. Que Dios te bendiga, 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 que Dios te bendiga. Es una mañana de salvación, una mañana de bendición, una mañana de fe.
quiero pedirles a las personas que invitaron a estas visitas, a nuestras visitas, darles la bienvenida a Mijés, decirles que Dios les bendiga. Muchas gracias por visitarnos. Ojalá que esta no sea la única ocasión, sino que regresen. Hay palabras frescas y promesas de Dios para su vida. Las personas que los invitaron, por favor, tomen sus datos y pásenlos con el ministerio de consolidación después. Hermanos, hay que oír la voz de Dios, obedecer, porque esto puede traer fruto de bendición a nuestras vidas. Y este mismo tiempo yo quiero cerrar y concluir y decirles, pedirles que levanten sus manos, porque luego de una batalla y saber que Dios nos da la victoria, tenemos que ser humildes y saber que esto no viene de nosotros, ni porque nosotros seamos buenos, sino porque Él pone la fe en nuestra vida para creer. Y toda la gloria y toda la honra siempre será para Él. Levanta tus manos y dile: Señor, yo creo lo que tú vas a hacer en mí. Dile: quiero levantar mis manos. Dile: quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús. Dile: milagroso. Síguete moviendo, Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, vamos, Jesús. Yo lo creo y lo que harás. Yo te creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, oh, recibe toda la gloria, recibe. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios, recibe